Sí veo tranquilidad, pero no es la misma Venezuela. Llegando a Venezuela, nuestra tierra adorada, después de tanto tiempo, vamos a ver qué tal se encuentra Venezuela. Les voy a mostrar los sitios más emblemáticos de Caracas y algunos otros lugares. Saliendo de Maiquetía, camino a Caracas, les puedo decir que estoy bastante impresionado con el aeropuerto de Maiquetía, sobre todo con la atención de los funcionarios. El proceso es súper rápido, súper moderno, todo lo que es la parte de migración. Ya no existen los oficiales de migración de antes, está como una policía especial y todo es con una amabilidad que de verdad que es impresionante. Aquí vamos camino a Caracas. Porque recuerden, la carretera La Guaira-Caracas se mantiene prácticamente igual. A ver cómo está Caracas. Bueno, así está Caracas, la ciudad de los techos rojos. Estoy transmutando el pasado y recordando viejos momentos. Aquí les quiero presentar a Jason. Jason es un amigo que me está trasladando desde el aeropuerto de Maiquetía al sitio donde me dirijo en Caracas. Jason, ¿cómo estás? Bien, bien, mucho gusto. Jason, cuéntame cómo está Caracas. Nosotros afuera no sabemos realmente cuál es la realidad de Caracas. ¿Qué tiene que decir un venezolano que vive el día a día aquí? ¿Cómo está Caracas en los últimos 3 años comparado a cómo estaba antes? Bueno, Caracas ha mejorado bastante. Por hacer el año 2017, antes de la pandemia, que no se conseguía nada que comer, ni un kilo para comprar, hay que hacer cola. Ahorita pues ya hay las cosas, ya se consigue una farmacia y medicamentos. ¿Y eso por qué, Jason? ¿Por qué cómo crees tú que ha mejorado? Bueno, ha mejorado el tema ha habido un poco más de producción. Ahorita no es que esté fácil, ¿no? Está difícil la situación aquí para producir, pues. Pero ha mejorado en ese sentido. Ya se consigue caucho, aceite para el carro. No, pero eso es importante. Tengo entendido que liberaron, bueno, no liberaron, que hay mayor adquisición de dólar, ¿no? Sí, bueno, aquí ya todo es a base de dólar, aunque no está legal oficialmente, ¿no? El gobierno todavía no lo hace. Pero aquí todo es en dólar, todo es a base del dólar. La gente paga en dólar, los restaurantes, todo está dolarizado. Tú vas a vender un carro y te pagan en dólar, en efectivo, todo en dólar. Ok, escuché que las personas que tengan tarjetas extranjeras pueden utilizarlas fácilmente en los puntos de venta, ¿eso es cierto? Sí, sí, es cierto. De hecho, he tenido clientes que esto lo han pasado en varios centros comerciales. Y sin problema. Sin ningún tipo de problema. ¿Cómo está la delincuencia, Jason? No, esto aquí de verdad que bastante mejor. Ya no tenía sin ningún problema. Como una época que sí estaba bastante peligroso, ahorita no. Ahorita tranquilo, no. está tranquilo. Normal. Sí, no. O sea, que es seguro venir a Caracas, venir a Venezuela, a pasar una semana, a visitar los familiares, A ir a la fiesta. Cuéntame una cosa, ¿cómo están los costos? ¿Sientes que está caro? Los costos sí. Está caro por el tema de que no hay tanta producción, pues. Que entiendo. Y bueno, próximas elecciones, ¿no? Sí, ahorita para el 28 de julio. ¿Será que Venezuela tiene un cambio? Esa es la esperanza y la fe que tenemos todos los venezolanos. Es un cambio. No podemos estar así, en el país tan rico que es y tan bonito que es Venezuela. Claro. Bueno, Jason, muchas gracias, hermano.
Y aquí cerramos esta parte con las Torres del Silencio. Y enfrente la antigua planta, Cárcel La Planta. Me encuentro en el hotel del Centro Comercial Ciudad Tamanaco, exactamente igual, se mantiene renovado. El centro comercial, por lo que pude ver rápidamente, se mantiene en muy buenas condiciones. Un rato les voy a hacer unas tomas para ver qué tal. El famoso Centro Comercial Ciudad Tamanaco, uno de los íconos. Yo venía mucho a una discoteca aquí que se llamaba Eyesight, no sé si existe, vamos a ver. Bueno, sí está el Hotel CCCT, antiguo Best Western. Este es el Hotel CCCT, el antiguo Best Western del Centro Comercial Ciudad Tamanaco. Es una especie de apartamento, una especie de Airbnb que es muy conveniente. Está todo en óptimas condiciones. Caracas, Caracas. Vamos a ver nuestra vista. No tenemos una vista la mejor del mundo, pero ahí está el antiguo edificio. Ahí está el antiguo edificio de la IBM. Ahí está la sede de la UNEFA. Miren esta motocicleta allí. Esto sí no lo recuerdo, esto debe ser nuevo. Este es un medio de transporte, este carro tiene 40 años, es un Jeep 84. 40 años tiene este carro, solo en Venezuela. Plaza Venezuela, así se encuentra actualmente. Un ícono caraqueño. La veo bastante reestructurada, bastante limpia, las fuentes están funcionando. Se las voy a enfocar. Y ahorita les muestro otras tomas. Espectacular. ¿Qué recuerdos, gente buena? ¿Qué recuerdos? Caracas, Venezuela. Hoy vine al centro de Caracas, la casa del Libertador. Esto está muy bonito. Ya les voy a hacer unas tomas de cómo se encuentra el casco histórico de Caracas. En sus tiempos era una zona muy poco frecuentada por temas de delincuencia, pero hoy se puede ver de que fue bastante reestructurada y
turísticamente es una opción que puedes visitar. Si no la conocías, te voy a presentar la casa del Libertador Simón Bolívar. Aquí nació el Libertador Simón Bolívar. Nació en esta casa el día 24 de julio de 1783. Murió el 17 de diciembre. ¿Cuánto, señor? Muchas gracias. Eso es importante, muchas gracias. Hola. Está bastante bonito. Todo es la parte histórica del centro de Caracas. Bueno, se pueden dar cuenta como la gente es amigable. El señor me dijo, aquí tenemos la Sociedad Bolivariana de Venezuela. La gente por lo menos conoce las raíces, conoce la historia del Libertador en este caso. Estoy en pleno centro de Caracas, es completamente seguro, completamente normal. Yo recuerdo muchísimo, yo viví 20 años en Caracas y era una zona que era muy peligroso venir. Hoy en día está completamente tranquila. Por supuesto, sigue siendo el centro. Pero nada, quieres venir a Caracas, tienes que visitar la casa de Simón Bolívar. La famosa estación del Metro Capitolio. Y enfrente, esto es nuevo, Superintendencia Nacional de la Gestión Agroalimentaria. Allá al final tenemos el famoso cuartel de la montaña. Ya les voy a contar la historia que pasó allí. Vamos para allá. Esto me llamó la atención, a pesar de que la situación en Venezuela ha estado bastante deficiente. Los semáforos y las señalizaciones para peatones automatizadas. Punto positivo. Este es el Calvario de Caracas. Allí tienen los ojos de ya saben quién. Y ahorita nos dirigimos hacia el cuartel de la montaña, donde les voy a contar una breve historia, más que todo a aquellas personas que no lo sepan, o de otros países. Ahí pueden ver el cuartel de la montaña que tiene las letras 4F. Ya les voy a explicar por qué. Esta es la ruta para llegar al cuartel. A primera impresión, donde nos estamos metiendo. Pero es un sitio muy tranquilo. Famosa parroquia del 23 de enero. En sus tiempos existía un grupo armado que se llamaban los Tupamaros, que prácticamente resguardaban todo el 23 de enero. Ahora creo que ellos desaparecieron y pasaron a ser los colectivos. Pero su nombre original eran los Tupamaros. Estos edificios fueron construidos en el mandato de Marcos Pérez Jiménez. Este es el cuartel de la montaña. Como saben, hace muchos años hubo un golpe de estado en Venezuela liderado por Hugo Chávez Frías y otros militares más en diferentes regiones del país. Todo fue planificado con años de antelación. Muchos militares tenían la responsabilidad de tomar ciudades en el interior del país, pero Hugo Chávez Frías tenía la responsabilidad de tomar Caracas, el Palacio de Miraflores
Y este cuartel está aledaño al Palacio de Miraflores. Este cuartel fue tomado y desde aquí fue el centro de operaciones. Se dice que hoy en día el cuerpo de Hugo Chávez Frías está en este cuartel. También hay rumores de otros militares que en el momento que se estaba efectuando el golpe ya estaban muriendo muchos soldados. El mismo Hugo Chávez Frías se retractó y fue cuando decidió entregarse. Miren esto, esta capilla está aquí ubicada en el 23 de enero y tiene por nombre Santo Hugo Chávez del 23. Arriba tiene el logo del 4F, que es el movimiento del 4 de febrero cuando se realizó el golpe de Estado. ¿Qué les puedo decir? Santo Hugo Chávez del 23, del cuartel de la montaña. Desde aquí se planificó el golpe de Estado fallido. Bueno, aquí tenemos debajo de la antorcha que está encendida el amanecer de una esperanza, 4 de febrero de 1992, 4F, cuartel. Una estructura que tiene muchísimos años. Aquí es donde fue planificado todo el intento del golpe de Estado que se originó hacia el mandato del presidente de turno en ese momento, el presidente Carlos Andrés Pérez. Y aquí fue la base de operaciones de Hugo Chávez Frías. No había tenido la oportunidad de venir aquí, a pesar de que estuve en las filas militares. Nunca había tenido la oportunidad de venir al cuartel de la montaña. Pero aquí fue donde Venezuela empezó a cambiar. Lamentablemente, no para bien, pero aquí fue el epicentro. Hay que tener esperanzas. No hay mal que dure 100 años. Vámonos ahora a otras zonas. Esto es conocido como el Parque El Calvario. Estamos en la parte de arriba del Calvario. Aquí hay una vista muy bonita de Caracas. Hay algo que me llama la atención. Ya he estado en muchas zonas, tanto en el este de la ciudad, que es una zona mediana alta, en sus tiempos lo era, y en el oeste del país, en el área central, que era una zona de pocos recursos económicos. Estoy viendo al venezolano, no resignado diría, pero lo estoy viendo tranquilo, lo estoy viendo saliendo igual a luchar el día a día, saliendo a trabajar, saliendo a buscar el dinero, el sustento del hogar. Eso me llama la atención porque he tenido la oportunidad de hablar con varias personas y todos son muy receptivos. Yo vine en un tiempo que fue en el año 2017, estaba bastante complejo. Y ahí hablar con las personas era como la defensiva, como con ira. Hoy día siento distinto al venezolano. Por lo menos asumo que es por la liberación de que tienen acceso al dólar, ¿no? Puedan obtener, aunque al venezolano de a pie es muy imposible de que con el sueldo que gane, estamos hablando que el sueldo son aproximadamente un empleado público de $2 mensuales, $2-3 mensuales. Y un empleado privado puede obtener unos $20-25 al mes. Yo particularmente me he sentado a comer en un restaurante y puede costar $20 una comida, $10 una comida. Entonces allí es donde nos damos cuenta de la situación real de Venezuela, ¿no? Sí veo tranquilidad, pero no es la misma Venezuela. ¿Cómo se llama usted? Antenor Diáfara. Aquí tenemos al señor Antenor Diáfara, que está aquí en el mirador del Calvario, que nos va a colaborar. Señor Antenor, cuénteme cómo es la vida del venezolano hoy en día. Dura. O sea, ese cuento que ha transmitido algunas redes que dicen que la cosa se mejoró, eso es mentira. No es así porque el venezolano sigue viviendo con un sueldo precario. ¿Cuánto es el sueldo base de un venezolano? Mira, ahorita está como $70. ¿No? $70. Incluyendo este bono que paga el gobierno. Ok. $70. Pero el costo de la vida sigue siendo alto, no en la velocidad que subió el año pasado. Ok.
los sueldos no se han movido y la gente lo que hace es rebuscarse. Sobrevivir. Venezuela ahorita es el país del rebusque, en otras palabras. O sea que la Venezuela que uno está viendo bonita, no es la Venezuela real, hay un trasfondo. No. Esto porque mira, esto aquí antes era una fuente, como aquí. Ok. Ellos para no arreglar eso lo que hicieron fue taparlo y echarle tierra y sembrar la grama. Claro. Esto lo han cuidado ciertamente, pero el país no es esto. No es esto. ¿Usted tiene esperanza, señor Antenor? Eso que después del 28 sí. Después del 28 sí. Una última pregunta, ¿cómo está la delincuencia comparado con como estaba antes? Mira, para ser honesto sí bajó un poquito, pero eso no quiere decir que haya desaparecido. Sigue habiendo... Sí, porque mucha gente se fue, delincuente. Ok. Sí, dentro de esa inmensa masa de venezolanos que se fueron, muchos de muy buen nivel académico. Uh-huh. Yo soy profesor universitario. Imagínense. De muy cuarto nivel académico. Hubo gente de profesionales medios que se fueron. La gente, digamos que el talento verdadero de Venezuela se fue. Claro. Y acompañado a ellos fue, por supuesto, que la delincuencia también viajó. Ahí tenemos los casos en Colombia, en Ecuador, en Perú, incluso en Chile. Y ahora en Estados Unidos he escuchado. Y ahora en Estados Unidos. Eso no quiere decir que anteriormente en los Estados Unidos no había... No había, pero creo que los venezolanos que llegaron de los de ahorita, porque no, anteriormente los que llegaron fue trabajando. Los de ahorita. Sí. Los de ahorita, entonces, digamos que son los que están haciendo el lado flaco contra el propio venezolano. Claro. Sí, y a mí eso me molesta. Coloquialmente nos están rayando. Señor Antenor, una última pregunta. ¿De qué universidad dio clases? En la UCB, la Universidad Central de Venezuela. Bueno, imagínense. De verdad, muchísimas gracias por acceder a esto. Vale. Estamos por aquí a la orden. Chévere. Aquí tenemos una estatua del doctor José Gregorio con el eslogan Haz el bien. Este doctor se ha convertido en un ícono religioso de la sociedad venezolana. La poca historia que conozco, era un doctor que trabajaba sin devengar, ayudaba a la gente de gratis. Fue atropellado por un vehículo y después existían muchos casos muchos comentarios de personas que estaban en etapa terminal de la enfermedad, que aparecía el doctor José Gregorio Hernández y con la mano curaba y sanaban. Tengo entendido que recientemente fue aprobado por el Vaticano, fue reconocido como santo, si no estoy seguro, pero mucha gente, muchos venezolanos le tienen mucha devoción. Estamos subiendo las escaleras. Bueno, ya escucharon al señor Antenor. Esa es la realidad del venezolano de a pie. Esto que ven a mis espaldas es el Hospital Universitario de Caracas y está ubicado dentro de una de las más prestigiosas universidades de Venezuela, la UCB, Universidad Central de Venezuela. En sus tiempos, los mejores profesionales eran egresados de esta universidad. Todavía sigue teniendo alto renombre para la situación del país. Ha ido mermando un poco más. Todo este perímetro se le conoce como la ciudad universitaria. Este hospital, en sus tiempos, cuando fue inaugurado, fue uno de los hospitales más modernos de toda Latinoamérica. Lamentablemente, el país fue decayendo. Hoy en día se mantiene como un hospital y como escuela de medicina, pero no con las mismas condiciones de antes. Esto que ven aquí es el monumento a los próceres de la independencia, y se le conoce como el Paseo de los Próceres. Aquí se celebran actividades militares, entre otras. Al final están las academias militares.
Esta es la Academia Militar de Venezuela, donde se gradúan los oficiales del ejército. No quiero decir la palabra bolivariana, pero se gradúan los oficiales de la República de Venezuela. Y aquí al lado tienen la EFOFAC, Escuela de Formación de Oficiales de la Guardia Nacional. Y ese es el famoso patio de las academias. Aquí en el fondo tenemos a la Academia Militar de Venezuela, la academia donde se gradúan los oficiales del ejército venezolano. Es un ícono histórico. En sus inicios fue la escuela de matemáticas hace muchísimos años y ahora es sede de la formación de oficiales del ejército venezolano. La Mercedes, el sitio nocturno de Caracas, mejor como la zona rosa, como se le conoce en algunos otros lugares, es el sitio, el epicentro de todos los mejores restaurantes, toda la discoteca. No pude venir a Mercedes sin comerme el famoso Pepito, que está aquí en la esquina de la antigua Texaco. A ver, le voy a mostrar. ¿Cuántos años tiene este carro de Pepito, bro? El año 82. Año 82. Desde que estaba la antigua Texaco, mucho antes, ¿verdad? Sí, estaba ya derecha. Después vino Texaco. Estaba PDB, tienes razón. Esto es un ícono. ¿Y en la noche se sigue llenando full? No, No es como antes. Esto venía a esta hora que yo hacer una cola para poder. Sí, por favor. Sí, yo me acuerdo. Todo cambia. Y si lo siguen haciendo igualito. Sí, igualito. Pero igualito. Le sigue echando la salsa, las dos salsas, la roja, la alemana. Alemana. La alemana. Pepitos, especial 7.5, pollo $7, ternera $7, mixto $7, 4 sabores. Pollo, chuleta, ternera y tocineta, $15. Canilla completa. Pollo, ternera y tocineta, $14. Hamburguesa 7.5, chuleta 11, los perros calientes 15.25. 15 o 1.5 el perro caliente. No, 1.5, por eso te faltó la coma. Yo dije, bueno, el pepito está más barato que. No, le hincha la gente. Sí. Vamos a ver cómo está esto. Se vamos a hacer los amigos. Para que vean como parte de la comida venezolana urbana, demasiado mundial de esto, pepitos. A ver la historia. La mano de los amigos. Esto que ven detrás de mí es la famosa esfera de Caracas, diseñada por el artista Jesús Soto, instalada en el año 1996 y hoy en día representa un gran ícono caraqueño. Está ubicado en la avenida Francisco Fajardo, al lado del aeropuerto de La Carlota, y sin duda alguna es una obra ícono. En alguna oportunidad
fue desvalijada, estaban quitando piezas porque es realizada con metales, cobre, pero fue reconstruida. La feria del Centro Comercial Ciudad Tamanaco, un ícono que todavía se mantiene igual. Bueno, el famoso CCCT se mantiene como antes, se mantiene igual. La feria, siempre comida venezolana. Estos son los famosos bodegones que ahora existen en todos lados, en todas las ciudades. Las famosas tiendas Rory, los mejores trajes en su oportunidad después de Dorsay, todavía se mantienen. Bueno, este casino está rifando estos dos carros de gama alta completamente nuevos. Esa es la otra realidad que tiene Venezuela. Una de las cosas que no entiendo, una tienda Nike, zapatos entre $180, $200, y miren la cola para pagar. Ahí en Venezuela, una cola de 4 o 5 personas, zapatos de $200. No entiendo. Aproveché de cortarme el cabello aquí en el CCCT, presento a Randy. Randy, ¿cuánto sale un corte de cabello? Aquí en el CCT está alrededor de los 20, $15 adentro y afuera, pues. Hay diferentes locales. Ok. ¿Cómo se llama esta barbería? Blackstone. Blackstone. Bueno, una función, te dan tecito, te dan café, te dan un trago. Una de las cosas que estoy viendo aquí, de la gente que se quedó en Venezuela, que tienen una actitud positiva. Se reinventaron, a pesar de que las cosas están caras, porque el corte de cabello $20 es prácticamente lo mismo. Vivimos en Estados Unidos. Pero es la forma, el servicio al cliente que tienen, la actitud. Yo le hice muchas preguntas al chico que me estaba cortando el cabello. Y dice, sí, en un tiempo estuvimos muy difícil, pero bueno, ahora estamos bien. Y eso es porque liberaron el dólar. No lo liberaron, sino que se mueve mucho la moneda del dólar aquí en Venezuela como tal. Pero nada, visita Venezuela. Miren lo que tengo aquí en el fondo. Todo el Ávila. La vista es espectacular. Miren los tipos de vehículos que existen. Son vehículos de 20 años. Yo les voy a enfocar de aquí de otra forma. Son vehículos que tienen 15, 20 años y a pesar de todo están en óptimas condiciones.
Este carro en sus tiempos era tremenda nave, me acuerdo. Y la Cherokee que está aquí ni hablar. Esta es un poquito más nueva. Tiendas Gina, CSST, Centro Comercial Ciudad Tamaná. Lo veo con esta vista del Ávila. Vine a Los Palos Grandes a un restaurante que se llama Nola Bakery Café, pero es un restaurante de verdad muy gourmet. Se especializa en el pulpo a la parrilla. La verdad que estoy sorprendido de lo bonito que es, aquí se lo voy a mostrar. Y tiene vista hacia la calle, los famosos Palos Grandes. Vamos a ver sobre todo los precios y el tipo de comida. Bueno, comencé con una entrada de un carpaccio de lomito, de res. Vamos a ver qué tal. Muy buena pinta. Muy buena pinta. El segundo plato, un chuletón con un risotto. Les presento a Jorge. Para el que diga que aquí en Venezuela, coño, no se come sabroso. Mira este Miren pulpo, esto. mira esta vaina. Pulpo a la parrilla. No existe pulpo como el de Nola a la parrilla. Gracias, hermano. Caracas, Venezuela. ¿Qué pasó, Jorge? Vamos a dividir al venezolano en dos partes. Venezolano de a pie y venezolano regular. El venezolano de a pie es el que poco tiene nivel adquisitivo de poder conseguir las cosas, depende de un sueldo del Estado, depende de un sueldo de trabajo y es muy cuesta abajo. Lo veo muy resignado en cuanto a la situación del país. Trata de sobrevivir, pero siempre van a tener situaciones complejas o situaciones precarias para poder conseguir el sustento básico. Sin embargo, un venezolano que lo abordas inmediatamente te responde con una sonrisa, te responde con una muy buena actitud. Muy desconocido a lo que sucede fuera de Venezuela. El venezolano regular he visto muchos médicos, he visto muchos ingenieros, he visto muchos profesionales universitarios que tienen un segundo trabajo paralelo. Tienen un restaurante, trabajan como médicos en el día, trabajan en una empresa en el día, tienen una venta de repuestos, cualquier otra cosa, hacen ventas online. Se la han reinventado. Otro venezolano que vi con una actitud positiva a pesar de la situación del país, a pesar de todas las adversidades, sigue luchando y se mantiene con fe y optimista a continuar. Hay algo muy importante que quiero resaltar y de verdad que me quito el sombrero coloquialmente hablando. Existen muchos nuevos talentos, muchos venezolanos que se han reinventado. Existen modelos de negocio que yo nunca me imaginé que iban a funcionar en Venezuela, mucho más con la situación actual. Ejemplo, hay una aplicación que se llama Ridery, funciona exactamente igual como un Uber y funciona muy bien. La usé en 3 oportunidades, incluso una a las 3 de la mañana y funciona perfectamente. Existen aplicaciones de comida como es Yomi, hacen un buen delivery. Incluso muchas empresas prestan servicios de delivery, traslados de encomiendas, nuevos modelos de negocios, nuevos emprendimientos de verdad y sobre todo muchachos jóvenes que se la han reinventado. Existe una variedad gastronómica que de verdad me quedé sin palabras. Restaurantes muy gourmet, por supuesto muy costosos, pero una comida deliciosa. Pero también hay otros medios adquisitivos donde fácilmente vas a degustar una muy buena comida. Pero principalmente con lo que es el emprendimiento, el nuevo modelo de negocio, el inventarse nuevos negocios para seguir adelante, de verdad que quiero resaltar mis respetos, porque nunca me imaginé que Venezuela, estando como ha estado por todas las crisis que ha pasado, pasó un periodo muy fuerte que fue entre el 2015 y el 2017, donde no había comida, donde se veían imágenes de la gente recogiendo comida de las calles, por supuesto el venezolano de a pie, y ahora el que hay todo. Tú vas a un supermercado, existen, lamentablemente no me permitieron grabar en un supermercado que fui, pero existen todo lo que tú necesites. Claro está,
dolarizado. Y es donde les resalté el principio del video, las personas que no tienen ese poder adquisitivo es bastante complejo. Pero el llevarte a salir adelante, en tener 2 o 3 alternativas de ingresos, en buscar negocios paralelos, se puede decir que el venezolano que está aquí, que sigue luchando día a día, se puede decir que está bien. Lo más importante, las sonrisas y la actitud positiva que todos muestran. No dejes de venir a Venezuela. Me han dicho que Margarita está muy hermosa, Los Roques, Canaima. Cuando venga por segunda vez, trataré de ir a algunas ciudades del interior del país. Ya en el aeropuerto internacional de Maiquetía, después de haber pasado 4 días en Venezuela, mi conclusión final. En cuanto al venezolano de pie, he visto mucha resignación. Sin embargo, he visto muchas caras sonrientes, muchas caras que siguen adelante a pesar de las adversidades. El venezolano regular, luchador, el que sigue adelante, se la reinventa. He visto médicos que tienen un restaurante, he visto médicos que tienen un negocio paralelo, he visto ingenieros que tienen una tienda de cualquier cosa. Siguen adelante. No hay delincuencia, hay muy mínima, eso es algo muy importante y un punto positivo. Todo está dolarizado al 100%, se manejan las 2 monedas, el bolívar fuerte y el dólar, principalmente si tienes menudo, si tienes sencillo como tal. Una cosa muy importante, las tarjetas de cualquier país, americanas, de cualquier otro tipo, Visa, Mastercard, son aceptadas en los puntos de venta. En cualquier punto de venta tú puedes pagar fácilmente con tu tarjeta. No puedes sacar efectivo en los cajeros. Te recomiendo que traigas efectivo, traigas menudo y no te preocupes que delincuencia no hay. Venezuela está muy bonita, principalmente Caracas. No tuve la oportunidad de ir al interior del país. He escuchado que hay algunas deficiencias en cuanto a fallas eléctricas, etcétera, pero en Caracas todo está funcionando al 100%. De verdad que muy pronto voy a volver. Me voy con ese calorcito y me voy con esa tranquilidad de que por lo menos Venezuela tiene un norte distinto. Por las mismas adversidades gubernamentales que está sufriendo el país, pero el venezolano tiene un norte distinto. Tomó y decidió estar feliz, seguir adelante a pesar de todo. Espero que este video les haya gustado y vengan a visitar a su tierrita. El grupo C podrán abordar únicamente con un artículo personal, el cual debe ser de dimensiones pequeñas y debe ser acomodado debajo del asiento delantero y no en el compartimiento superior.